explicarles en la forma cómo había sido arrebatado mediante una luz de poder. Empecé a dar testimonio cuando estuve frente al trono. Aquel trono poderoso, aquel trono donde Jesús me había dicho: yo te amo, yo resucité de los muertos, Satanás destruyó tu cuerpo, pero a Satanás yo lo vencí. Cuando yo les mencionaba que Satanás me había destruido mi cuerpo, yo miraba que se burlaban de mí. Empecé a explicarles cuando les dije: el Señor me llevó hasta una ciudad en el cielo. Empecé a darles testimonio de todo lo que Cristo me había dicho. Una vez que terminaba el interrogatorio que hacían conmigo, escuché cuando dijeron: no cabe duda, todos los exámenes confirman que este jovencito está demente. Me sacaron de ahí, me llevaron al cuarto donde estaba. Le entregaron aquellos documentos a la Madre Nieves, donde ellos dictaminaban que yo era una persona demente. Hace 32 años que yo estaba en una cama todo podrido con mi cuerpo deforme. Y me dijeron que no era cierto de mi experiencia, que yo estaba loco. Hoy en día he escuchado que muchas personas todavía dicen que yo estoy loco. Pero hace 32 años que tuve esta experiencia maravillosa con Cristo. Y a partir de esa experiencia ahora soy una persona feliz. Cuando me dejaron en aquel cuarto, llegó la Madre Nieves y me dice: ahora sí sé lo que tienes. Por eso tu padre y tu madre te dejaron, porque eres el ser más asqueroso. Eres el ser más inmundo. Por eso te dejaron tus padres, porque tú solamente ocasionas problemas. No me molestaba, aquellas palabras no me herían porque me decían que yo era el ser más inmundo. Lo que me lastimaba en mi alma es que me recordaban que mis padres me habían olvidado. Yo le dije: Madre Superiora, yo no estoy loco. A mí Jesús me llevó al cielo y allá me dijo que me amaba. Allá me dijo que Él iba a venir a sanarme. Me dijo: mira, ya no tengo por qué soportar todos tus gritos. Esos gritos que das nos han enfermado. Hoy mismo te voy a sacar, voy a autorizar para que te saquen y te lleven a un cuarto donde puedes gritar todo lo que quieras y ahí no vas a molestar a nadie. Quiero que se te quede esto bien grabado. Eres un demente. Tengo pruebas. Me enseñaba aquellos papeles de aquellos médicos que habían examinado mi cráneo. Pronto salió aquella monja y al poco rato llegaba aquella enfermera y aquella monja. En aquella camilla me sacaron de ahí, me llevaron por alguna serie de pasillos hasta que llegamos a unos cuartos que donde ponían cosas inservibles que ya no utilizaba el hospital. Llegamos al fondo de aquel pasillo y vi de que aquella monja y aquella enfermera se iba cubriendo su cara, su nariz, su boca, con un trapo que se ataban atrás en su nuca. Yo pronto me preguntaba yo mismo por qué se cubrirán su cara de esa manera. Una vez que estaban aquellas personas bien cubiertas, abrieron aquella puerta de aquel cuarto tan misterioso. Cuando se abrió aquella puerta, introdujeron aquella camilla donde me llevaban. Y pronto me di cuenta por qué es que estas personas se cubrían su cara de esa manera. Con el simple hecho de abrir aquella puerta me di cuenta de aquel mal olor que provenía de dentro de aquel cuarto. Había un olor a carne podrida. Empecé a darme cuenta que había excremento regado por todas partes en aquel cuarto. En una cama estaba una mujer que gritaba. Esta mujer tenía un cáncer en su vientre estaba putrificado y despedía un olor insoportable. Empecé a mirar a algunas personas que estaban desnudas, llenas de llagas. Estas personas tenían enfermedades incurables. Sus familiares los habían abandonado y ahí en aquel hospital los ponían en aquel cuarto. Y con esas personas eran con las que practicaban los especialistas. Ahí me pusieron en aquel cuarto para no oír lo que Jesús me había dicho. Para no escuchar lo que Jesús me había dicho, que Él me iba a sanar. Una vez que me pusieron en aquella cama, aquella monja y aquella enfermera me dijeron: aquí puedes gritar todo lo que quieras. De aquí nadie te va a sacar, de aquí nadie vas a molestar. Aquí solamente salen cuando mueren y tarde que temprano te morirás, asqueroso.
Yo les gritaba que yo no estaba loco, que Jesús me dijo que Él me iba a sanar. Él me dijo, yo voy a venir a sanarte, yo no estoy loco. Pero no quisieron creerme. Me pusieron en aquel lugar, salieron y cerraron aquella puerta herméticamente. Y a ese cuarto estaba prohibido para que personas regulares pudieran entrar a ese cuarto. Ese cuarto estaba privado. Seguían pasando los días y yo seguía gritando en aquel cuarto. Me iba dando cuenta que aquellas personas que estaban ahí no les daban comida. Yo vi de cuando aquellas personas se comían su mismo excremento. Empecé a darme cuenta de cómo personas morían y ahí se quedaban en aquel lugar y las iban sacando y las quemaban. Empecé a darme cuenta que mi cuerpo estaba podrido y hasta el día de hoy todo esto lo pruebo porque tengo todas las evidencias. Me fui dando cuenta que aquella cama donde yo me encontraba estaba llena de pus, estaba llena de excremento ahí donde nadie cambiaba aquellas camas y aquel cuarto era un hedor tan terrible, era un hedor insoportable. Fui dándome cuenta hasta que sacaban a la última persona y ahora solamente me quedaba solo en aquel cuarto. Habían transcurrido 7 días de que yo estaba encerrado en aquel cuarto maloliente. Conforme iban pasando los días, en aquella soledad yo me encontraba, y mientras estaba en aquella cama yo recordaba constantemente a mi madre, recordaba a mi padre, recordaba a mis hermanos, y yo mismo me preguntaba por qué mi padre y mi madre me dejaron. Yo no tengo la culpa de estar en esta condición. Yo sabía que en cualquier momento yo iba a morir. Allí en aquel cuarto recordaba todo lo que mi madre me había dicho. Pero lo cierto es que yo estaba abandonado, lo cierto es que mis padres me habían olvidado. Aquel último día, conforme iban avanzando aquellas horas, fui dándome cuenta de una frialdad que iba recorriendo mi cuerpo. Oh, me fui dando cuenta que iba perdiendo la fuerza de mi cuerpo. Fui sintiendo que mi lengua se iba endureciendo y ya no pude hablar, ya no pude gritarles. Aquel último día, aquella tarde, que yo estaba en aquella cama completamente olvidado, abandonado. Aquella tarde escuché cuando se abría una vez más la puerta de aquel cuarto. Y vi de que entraba aquella monja y aquella enfermera que 7 días para atrás me habían puesto en aquella cama. En esta ocasión llevaban a una persona mordida por una serpiente. Este era un muchacho joven. Escuchaba los gritos de aquel muchacho de dolor. Pude ver aquella pierna completamente inflamada. Aquella pierna tenía unas heridas que los médicos le habían hecho para que chorrease la sangre infectada y se pudiera lograr la vida de este muchacho. Pero los médicos habían dicho que ese muchacho moriría irremediablemente aquella noche. Una vez que pusieron a aquel muchacho en una cama, se fueron dirigiendo hasta aquella cama donde estaba mi cuerpo. Aquella monja y aquella enfermera, yo creo que pensaron que yo ya estaba muerto al darse cuenta que yo ya no gritaba. Pero al acercarse a aquella cama, se dieron cuenta que yo seguía con mis ojos abiertos. Yo con mi mirada les quería decir que yo no estaba loco. Yo con mi mirada les quería decir que Jesús me había dicho que Él me iba a sanar, que Jesús me había llevado al cielo y que allá me había dicho que Él me iba a sanar para testimonio. Se fueron acercando y aquella monja y aquella enfermera se me quedaron mirando. Y me dicen, todavía no te mueres, asqueroso. No entendemos, no comprendemos cómo es que aún todavía tienes vida. Eres el ser más asqueroso, eres el ser más inmundo que nuestros ojos han mirado. Me tomó de mi pelo aquella monja y empezó a azotar mi cabeza en el borde de aquella cama. Aunque mi nuca todavía seguía herida con aquella herida que me había ocasionado aquella lámina. Pero a ellos no les interesaba mi condición, a ellos no les interesaba mi situación. Estaban cansados de haberme mirado en esa condición y de escuchar lo que yo estaba gritando. Después de que me azotaban, me decían, tarde que temprano morirás, asqueroso. Salieron de aquel cuarto y volvieron a cerrar aquella puerta herméticamente. Fueron avanzando las primeras horas de aquella noche. Y conforme iban avanzando, fui escuchando que aquel muchacho iba dejando de gritar.
Fui escuchando que aquel muchacho caía en un sueño profundo. Serían las 4 o las 5 de la mañana. Aquella madrugada se fueron cerrando mis ojos y dije, voy a morir. Oh, pero aquella madrugada fui escuchando unas pisadas tan extrañas. El eco de aquellas pisadas parecía que estremecían, parecía que el mismo hospital temblaba con el eco de aquellas pisadas, o con aquellas pisadas mi cuerpo temblaba en aquella cama. Yo por mi oído yo podía darme cuenta cuando eran médicos, cuando eran enfermeras, o cuando eran las monjas que transitaban por aquellos pasillos. Pero en esta ocasión, en esta madrugada, aquellas pisadas eran tan extrañas, porque parecía que aquel hospital temblaba con aquellas pisadas y mi cuerpo en aquella cama se estremecía. Escuché claramente cuando aquellas